Exactamente, hermano. Ahora sí. De verdad que para nosotros es un gran placer. Carlos Rafael López Ríos, ¿verdad? Que un hombre de béisbol, un maestro en este deporte. Para nosotros es un honor, un placer tenerte aquí en nuestro live, Carlos. Mi primo y yo comenzamos este proyecto hace unos meses y de verdad que para nosotros es gran honor tenerte aquí, Carlos. Bienvenido. No, gracias, oye, saludos. Buenas noches, Saludos, hermano. Saludos. Ricardo. Bueno, reencontrarnos otra vez, Robert, un placer. Siempre que pueda ayudar a estos jóvenes que están con creatividad y hay que ser parte de eso. Y para mí es un placer también poder compartir y hablar de un Eres hombre. la primera persona que estamos entrevistando internacionalmente, ¿ok? Internacional. Ok, aquí desde República Dominicana. Entonces, Carlos, nacido en Santurce, Puerto Rico, ¿cierto? Es correcto, puertorriqueño que salí de Puerto Rico a jugar béisbol y ya el año que viene cumplo 50 años en el negocio del béisbol y viajando por Venezuela, todos los países de Latinoamérica. Hoy mismo resido en República Dominicana, pero he vivido en Venezuela también muchos años. Estuve en México, como tú sabías, incursionando, y en Colombia también estamos activos y ahí vamos, todavía haciendo lo que nos gusta. Se dice fácil, 50 años. Carlos, Casi nada. ¿cómo fue tu niñez en Santurce? Bueno, tú sabes que yo me crié en San Juan, Puerto Rico, con mi mamá y mis dos hermanas. Mi mamá y mi papá desafortunadamente entendieron que la mejor solución para la familia era separarse y me crié con mis hermanas. Me apoyaron en el béisbol temprano, con mucho sacrificio. Yo mismo me llevaba al parque, yo mismo me vestía porque era complicada la situación, porque no era fácil. Pero nada, me dediqué a eso y Dios me dio una oportunidad de jugar béisbol y visitar tantos países en el mundo que nunca soñé y lograr tantas cosas que no entiendo por qué, pero la gracia de Dios es más que suficiente para todo. Carlos, ¿cómo crece ese amor por el béisbol? Un apoyo de tu madre, de tus padres, mejor dicho, ¿cómo fue ese amor? ¿Cómo creció? Bueno, yo tenía dos tíos peloteros, que uno fue pelotero profesional y el otro fue un gran pelotero amateur. Y a mí me llenó muchísimo cuando yo fui, empecé a jugar. Tuve unos coaches que me sirvieron de coach papá en aquel tiempo porque uno iba solo. Y me motivaron. Y le cogí mucho amor, mucha dedicación. Me separé temprano de los demás. Aparte que jugaba otros deportes, pero el béisbol me llamó mucho la atención y nada, pude firmar a los 16 años. ¿Qué tal ese transcurso, Carlos, antes de la firma? Bueno, relativamente en Puerto Rico era un país que firmaban muchos peloteros en aquel tiempo. Estamos hablando en 1977, que era un país que dominaba. República Dominicana tenía algo, obviamente, pero Puerto Rico dominaba en aquel tiempo. Y relativamente fue en noviembre, tenía 16 años, y ya rápido fui a Estados Unidos en marzo, directo, porque antes no había Dominican Summer League ni nada de eso. Se cayó. Seguramente se le Vamos a esperar, mi gente. firmó a los 17, dijo. Fíjate que a los 17 uno tiene una edad, primo, que uno que ahí es donde uno empieza a como que a decir que, ¿sabes? Sí. Pues, se te complica, ¿sabes? Invité ahora sí, ya lo invité allí, pero ahí que acepto. Increíble, bro. Ahí está el hombre. ¿Qué pasó, mi hermano? No sé, se salió ahí. ¿Estoy? Te escucha, pero no te ve. Puedes hacer lo mismo que hiciste hace ratico. La cámara y la guarda. Ahí. Okay. Exactamente. Rafael Padilla, hermano, bendiciones. Saludos, denle a la pantalla, compartan este like que está muy interesante. Carlos, ¿cuál fue tu inspiración de niño, cuando eras niño? ¿Qué fue tu inspiración? Bueno, en aquel tiempo era el de todos los niños, Roberto Clemente, era el ídolo. Yo recuerdo a los 12 años yo estando en mi casa cuando murió Roberto. Yo vivía cerca del aeropuerto cuando se cayó ese avión. Ese era el ídolo de todos nosotros en aquel tiempo. Obviamente, Chi Cepeda, una persona muy influyente en mi vida también. Había muchos peloteros históricos en Puerto Rico en aquel tiempo, pero el de mayor impacto, obviamente, Roberto Clemente. Qué bueno, una leyenda del béisbol. Una leyenda del béisbol. ¿Fue tu inspiración
Entonces, en esos tiempos, hermano Carlos, ¿qué recuerdo guardas tú de tus primeros años como profesional? ¿Cuál es el que más recuerdas? Bueno, fíjate, yo diría que el primer año fue impactante porque yo fui con 16 años a Spring Training. Yo cumplía 17 en junio, que de hecho cumplo 6 la semana que viene. Y cuando yo fui a Spring Training, lo hice muy bien. Y yo empecé a jugar clase A con 16 años, la liga completa, la Western Carolina League. Eso fue impactante porque un niño de jugar Puerto Rico a un nivel juvenil, a ir a una clase A, donde todo el mundo tenía 20, 22, 23, 24 años, fue un cambio fuerte, brusco, culturalmente. Yo sabía el lenguaje, obviamente, pero no era fácil entender tantas cosas del béisbol tan joven, la presión, el racismo, todo lo que existía en aquel tiempo, que era muy diferente a cuando tú vas a un equipo que tú estás en la rookie, que el hotel te lleva, te traen, te quedas en un complejo. Aquí no, aquí fue de Puerto Rico a buscar una vivienda, un apartamento, no fue fácil. No fue Y fácil. solo, y a pie, y sin mucha gente latinos ahí tampoco. Un poco difícil la unidad de 16. El ¿Alguien te idioma. ayudó en ese proceso allí? ¿Te tendió la mano? Sí, claro, una persona que yo quiero muchísimo y admiré muchísimo, el señor Woody Haiki, era un coach de ellos, me hablaba mucho, me orientaba mucho, me ayudó mucho. Y de hecho, cuando él era el manager de la Gulf Coast y cuando ya íbamos por mitad de temporada, él le dijo, vente conmigo que todavía tú estás muy joven y a jugar a Gulf Coast League, que era la liga que realmente tenía que estar yo desde el principio. Carlos, ¿ese ha sido tu mayor desafío o has tenido otro desafío más fuerte? Tu carrera como jugador. Siempre el béisbol es de desafío. Yo creo que eso nunca se acaba. En todas las etapas se desafía. Mi mayor desafío fue en el 84, cuando estaba jugando en Puerto Rico, que sentí un dolor aquí en el hombro izquierdo y resulta ser que tenía un coágulo de sangre de 4 pulgadas en la vena del corazón. Y tuve que irme corriendo al hospital y estuve 30 días, 25 días incentivo y como que me muero 3 veces. Ese es el mayor desafío. Lo demás, pero Dios me levantó. Yo pensé que no iba a jugar más. Regresé con los Bravos Atlanta y después de eso pues pude continuar jugando 5 o 6 años más hasta que me retiré. Pero siempre hay desafíos en el béisbol, en todos los aspectos, aún hasta como trabajador también, en todos lados. Sí, aspecto de la vida es desafío. Así es. Carlos, una pregunta. De todo esa trayectoria que tuviste como pelotero profesional, ¿qué el béisbol como atleta que aplicas hoy en día en tu vida? Algo que tú apliques hoy en día. Bueno, para mí el béisbol me enseñó muchísimas cosas, entre todo disciplina y respeto. Un uniforme no te representa a ti, a una organización. Todo lo que tú hables, todo lo que tú camines, lo que tú digas, hacia dónde tú vas, tú representas ese logo que está ahí. Aprendí a respetar ese logo, aprendí a respetar los tiempos. En Estados Unidos, cuando tú llegas 5 minutos tarde, usted está tarde. Usted está respetando el deporte, el juego. Aprendí que no importa que tenía un pasaporte azul, porque nací en Puerto Rico y obviamente somos ciudadanos americanos, que era un invitado más, que era un juego de ellos, que yo tenía que respetar y entender y portarme bien para que la oportunidad se me diera. Y que es un negocio, que no es un juego tan divertido, tan bonito como se ve en los periódicos, porque es un negocio. Y que tengo gente detrás de mí y delante de mí que yo tengo que competir con ellos. Sí, claro, muchas personas que están aquí en el aire, que están en un deporte, ¿sabes? Un espacio, un deporte muy difícil, mucha competencia, muchos jugadores en todo el mundo. Y lo que estamos haciendo en esto es para más o menos educar a los padres cómo tienen que llevar a sus hijos, las experiencias de ustedes como jugadores, para que ellos se las transmitan a los jóvenes. ¿Sí? ¿En algún momento decidiste abandonar, Carlos? ¿En un momento de tu carrera? Sí, ya en el 1900, yo siempre tuve la oportunidad de ser titular. Gracias a Dios siempre fui titular, hice mi trabajo.
Fui un buen peloterito AAA, no tan bueno para llegar a Grandes Ligas, estuve cerca, jugué los últimos 5 años AAA, pero en el proceso yo me fui preparando para coachar, para hacer algo en el béisbol, porque me llenaba, me apasionaba. De hecho, ellos me decían, el día que tú quieras un trabajo, Hank Aaron me dijo, el día que tú quieras un trabajo, tú lo vas a tener aquí, déjame saber. Y en el 1989, nosotros ganamos en AAA. Y eso fue para mí, ganamos un campeonato. Y yo le dije a ellos que me quería retirar. Yo mismo, voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo quería descubrir qué potencial tenía yo en el béisbol, con todo lo que había aprendido en 13 años, con todo lo que había vivido en pelota invernal. Y quería un nuevo reto en mi vida porque ese año no jugué tanto. Y la banca no es igual que estar en el terreno de juego. Yo perder el tiempo en la banca, prefiero aprender un nuevo reto, a ver qué puedo darle yo a este béisbol. Y ellos estaban disgustados, no, que tú puedes ser player coach, que puedes jugar más. Yo dije, no, yo quiero coachar. Y yo mismo voluntariamente quise ese reto y se me dio la oportunidad. En 1990 yo fui coach en la rookie en Estados Unidos con los Bravos Atlanta. ¿Qué manera de recompensar eso? ¿Cómo fue ese momento de cambiar a coaching allá a los Bravos? Bueno, de verdad yo estaba muy entusiasmado. Yo quería el reto. Yo estaba muy entusiasmado. Me había preparado bien. De hecho, Ned Yost, ustedes saben que fue manager de Milwaukee muchos años, Kansas City también. Ned Yost, él jugó conmigo en AAA y ese año él le dieron el trabajo de clase A y ya yo estaba asignado a la rookie. Y él me vio trabajar con los muchachitos jóvenes y él pidió que me llevaran con él a clase A. Y yo dije que no, porque yo quería aprender. Porque en aquel tiempo los managers veteranos eran los que estaban en la rookie. Todos los viejos que tenían mucha experiencia. Y yo decía, yo necesito estar con esa gente para yo aprender. Porque yo siempre entendía que el que pregunta mucho aprende. Y el que aprende avanza. Aun cuando te equivoques vas a avanzar. Porque vas a aprender. Y tuve la oportunidad de quedarme en la rookie. Aprendí muchísimo. Crecí en aquel tiempo el coach. Yo era coach de infield, de bateo, de outfield. Era coach de todo. No habían tantos coaches ni tanta maquinaria como ahora. Pero fue una experiencia bonita poder ayudar al latino, decirle la verdad, decirle cuando estaba en peligro, decirle, mira, si no bateas te van a botar. Y él laqueaba de que es honesto. Tú lo sabes, Requena, que no es fácil. Coaches que pudieran hacer entender al latino que no era bruto, que era que no entendía el idioma. Entonces, pues, me convertí en una figura padre, coach, defensor de ellos, y eso me llenó mucho, me dio mucha satisfacción ver que los muchachos avanzaban. Sí, porque muchos coaches no hacen eso, Carlos, pero es que yo al inicio te dije que era un maestro del béisbol, porque tú aprendes, tú enseñas, tú das tus conocimientos a los jóvenes, a todo eso es muy importante, que muchos coaches no lo tienen hoy en día. Es difícil, lo que pasa es que acuérdate que estos muchachos son como una esponja. Y yo digo que para mí, yo sería egoísta si 13 años de experiencia en Liga Menor aprendiendo tanto, porque tuve una gran ventaja en Liga Menor de saber inglés y también fue una desventaja. ¿Cuál era la ventaja? Que yo podía comprender todas las jugadas, toda la tecnología, toda la técnica que explicaba el manager. Y a mí me usaban de traductor. Cuando salía el manager, yo le hablaba el pitcher, el catcher, el bateador, yo era el que traducía todo. Pero a la misma vez me trajo problemas, porque cuando se burlaban de nosotros, cuando querían hablar mal de un latino, yo lo entendía también, entonces me convertí en el abogado de los latinos. Pero fue una gran ventaja ser un traductor en Liga Menor, porque en el momento que fui a la rookie, todo eso lo pude dar a esos niños que están tan necesitados de información. Sí. ¿Hubo un compañero o entrenador que marcó tu carrera, Carlos? Mi carrera como coach, yo te puedo decir que Willie Stargell fue una de las personas que más me influenció a mí como coach cuando empecé a coachar. Porque me enseñó algo, me dio un buen consejo, me dijo, Carlos, el hecho de que el jugador sea diferente o su estilo sea diferente no significa que está mal. No lo pongas a todos en el mismo, tienen el mismo uniforme, pero son diferentes. Comen diferente, hablan diferente, juegan diferente. Lo que tú tienes que ser coach de todos esos peloteros. No un coach latino. Tú tienes que ser un coach de los Bravos de Atlanta.
Y eso me impactó mucho a mí. Una de las personas que también me influenció mucho fue Orlando Cepeda, Peruchín Cepeda, que fue un coach mío en Puerto Rico, en Santurce, Cangrejero. Me cogió mucho cariño y nos ayudó mucho. Juan José Benique, jugadores que yo estuve con ellos en la Liga Invernal, que siempre te dedican el tiempo y te tratan de ayudar para que tú avances. El chico Nolín Ruiz también me ayudó muchísimo. Entonces siempre encontré gente buena en mi camino. Dios siempre puso gente que me quiso ayudar. Y en la Liga Invernal, ¿cómo te fue, Carlos? ¿Cómo viviste tu experiencia en la Liga Invernal? Muy bueno en Puerto Rico. Yo viví 13 años en Liga Invernal. Tuvimos la oportunidad de ganar, ser campeones. A mi manager, mi mentor, Marco Olivera, fue mi manager en Liga Invernal. Yo fui gerente Liga Invernal en Puerto Rico, que ganamos campeonato. Fue una experiencia muy grata. Obviamente, tú sabes que en un tiempo de mi vida fui gerente de Caribe también. Fui gerente en Panamá, de los Diablos Rojos de Panamá. Entonces, la pelota invernal ha significado mucho para mí, porque he podido también trabajar con mucha gente de béisbol, muchos jugadores de Grandes Ligas. Ayudar a Omar López a conseguir su primer trabajo invernal, también, que fue en Panamá. Mucha gente no sabe eso. Comenzó ahí y miren la carrera que tiene Omar hoy. Me siento muy orgulloso de él y tenemos una gran amistad. He aprendido mucho, visitar diferentes países a través de la Liga Invernal, Serie del Caribe. Entonces la pelota invernal es importante para el pelotero latino. Súper importante. ¿Tu momento más especial como jugador, Carlos? De toda tu carrera como jugador. Bueno, yo tengo varios. Ganar el campeonato en Puerto Rico como gerente general después de 18 años sin haber ganado. Mi primer trabajo como gerencia y lo ganamos. Eso es magistral. El triunfo de Caribe después de tantos años también fue una cosa magistral. Y el que más disfruté, aunque tú no lo creas, fue el de AAA, porque yo quería ganar un campeonato antes de retirarme. Y tenía 13 años. Y ver como jugadores que hoy fueron estrellas en Grandes Ligas, en aquel tiempo eran jugadores AAA, se me acercaron y me dijeron: Carlos, este campeonato lo ganamos por ti, para que te retires con un anillo. Así que eso fue una gran satisfacción para mí, ver que mis compañeros entendían que ya era mi momento y ese era su mejor regalo. Sí, señores, estamos en presencia de Carlos Ríos, una leyenda del béisbol, señores. Jugador profesional, para que le den tactada la pantallita y compartan el like también. Jugador profesional, trabajó como scout y ahora es agente de jugadores, de peloteros. O sea, ha estado en las tres ramas, que ninguno... Son contados los que han estado en estas tres ramas, señores. ¿Okay? Bueno, y tuve la oportunidad de trabajar con Scott Boras 5 años. Y Scott Boras, sí. Y eso pasó a razón. Cuando yo empecé a coachar en ligas menores, se acercó un nuevo director de ligas menores de los Bravos Atlantas. Y casualmente yo lo había conocido a él hacía 1 año y medio antes, en Puerto Rico, en la Liga Invernal, cuando ese Sean Lamar trabajaba para los Piratas del Pittsburgh en aquel tiempo. Y él habló conmigo y empezamos a hablar de los jugadores AAA, de ese famoso equipo que yo te dije, que muchísimo David Ron Gunn, David Justin, Lemke, Maddox, Glavin, todos esos tipos estaban en AAA. Y él me hizo que yo, Derek Lilliquist, que le hablara de todos esos peloteros. Y yo le describí todos esos peloteros. Y el tipo en aquel momento me dice, en pelota invernal, que era mi último año, me dice: Carlos, yo no te puedo ofrecer un trabajo porque es tan frío, pero el día que tú te retires, tú me llamas que yo te voy a ofrecer, yo quiero que tú trabajes conmigo. Y obviamente yo agarré la tarjetita y la guardé, pero yo no iba a dejar los Bravos Atlanta. Año y medio después, él era el jefe. Cuando viene donde mí y me dice: mira, Carlos, yo sé que tú eres tremendo coach y veo el respeto que tienes y el respeto que tú le tienes a tu organización, que nunca me llamaste, pero la mente tuya para scoutear, yo te voy a hacer scout. Y los Bravos me hacen scout y ahí en ese primer viaje yo empiezo a scoutear para los Bravos, en conjunto con Bill Clark y un staff que había, y yo empecé a scoutear. Y el primer pelotero que yo encuentro, que fui a evaluar, yo fui a Aruba, me escondieron el pelotero y pedí la Curazao que estaba ahí al lado, y ahí teníamos un señor que
evaluaba peloteros para nosotros. No era scout, era como un bird dog que daba información. Giovanni Viceiza. Y él me dice, bueno, aquí hay un muchachito que tiene talento. Venga, y yo fui a verlo y ese muchachito era Andrew Jones. que en julio va por el Salón de la Fama. Correcto. Y yo empiezo y veo a Andrew y es mi primer mes scouteando. Ya varias gente, una gente de la organización, Will Clark, lo había visto. Le habían dado como temprano, lo habían seguido, pero no había pasado nada. Yo lo vi, llamé a los Bravos y le dije, mira, yo coché en la rookie 2 años. Yo no he visto un pelotero con esta habilidad en la rookie. Yo sé que es mi primer año, pero tenemos que firmarlo. Vengan a verlo. Y yo no me moví de allí. Yo esperé y yo estaba peleando con el papá, porque el papá quería 100,000 y yo quería darle 35,000. Después eran 50,000 y yo 35,000. Y el americano, que se llama Paul Snyder, un gran hombre de béisbol y de organización, me dice, dale los 50, no hay problema. Y le damos 50,000. Y firmamos ahí, yo engaveté el contrato, lo hice yo, en aquel tiempo tú lo guardabas. Ese mismo año nosotros firmamos un australiano por 850,000, Glenn Williams. Y el papá de Andrew, que murió, somos buenos amigos, fuimos buenos amigos, era uno de los mejores jugadores que había en Aruba y Curazao. Y cuando él fue a Spring Training, él me dijo, ¿dónde está Glenn Williams? Y yo le dije, allí con tu hijo. Y los dos estábamos mirando el terreno, viendo la práctica. Y él me miró y me dice, Carlos, yo quiero que tú me digas una sola cosa. Ese jugador es mejor que mío. Y yo le dije, mira, yo no sé lo que pasó aquí, pero te puedo decir que el mismo que te ofreció 50 fue el mismo que le dio 850 a ese. Tú tienes razón, ese no es tu hijo. Giseli, ese no es tu hijo, pero el tuyo va a llegar a Grandes Ligas y va a ser exitoso. Eso me causó a mí un estrago fuerte. Entonces cuando yo empecé a reclamarle, me decían, bueno, pero es que son latinos. Y ya empezó una guerra interna pero es que nosotros no corremos de una primera igual que la base no está más cerca. Claro. O sea, nosotros tenemos que batear el mismo picheo. Entonces ya empecé un dilema donde yo iba a la casa y me decían, ofrécele 50, pero tenemos 300. Entonces ya me sentí muy incómodo y en esa situación yo empecé a buscar ayuda y Escombora me contrató y me dijo, Carlos, vamos a ayudarte para que tú consigas un pelotero latino y hagamos justicia. Vamos a buscar un gran pelotero. Y en ese tiempo surge la figura de Jackson Melián, que tú lo conoces. Yo lo busqué, lo preparé y con la ayuda de Escombora se consiguió el primer bono millonario en Latinoamérica en el 1995-96. Así fue que se abrió el mercado. Pero fue a raíz de eso, de esa oportunidad que yo tuve de scoutear y de ver las injusticias que había en Latinoamérica. Y por eso trabajé con Escombora 5 años, que era lo que quería decirte. Y después me aburrí, porque es un trabajo que después que había logrado eso en Puerto Rico y Dominicana, entonces regresé al béisbol con los Yankees de Nueva York. Qué historia. Aquí podemos pasar todo el día, toda la noche, Carlos. No, y ha pasado por varios momentos que bueno, increíble. La firma de Andrew Jones, una leyenda. Sí, claro. Vamos para el Salón de la Fama ahora el 26, con favor de Dios. Sí, cuéntanos un poco sobre esa firma. Mira, yo llegué allí, un muchacho que bateaba las 2 manos, jugaba shortstop, jugaba tercera, jugaba outfield. Él corrió con el papá a las 60 yardas, el papá tenía 44 años. El papá hizo 7-1 y Andrew hizo 6-6, riéndosele al papá en la cara. Le dije, Andrew, te voy a poner en el centro fila, a darte unos fly ball, en un estadio que las luces eran malísimas. Y yo le daba lo más duro y alto que yo podía, a ver si se le caía y el tipo relajaba con la bola. Y le dije, batea a la derecha, era crudo, atlético, un muchacho que tenía potencial, su brazo le faltaba, pero obviamente tenía un perfil y se sabía que tenía unas condiciones, un instinto de béisbol que para ser un muchacho de la isla con poco béisbol tenía un gran futuro. Y por eso me enamoré de él y di el paso, y dimos el paso, porque las firmas no las hace uno solo, se hacen colectivamente como un equipo. Unos aportamos más en la opinión que otros, pero es una firma colectiva. Hablando de esa rama de scout,
¿qué cualidad le ves tú a un jugador, Carlos? Cuando tú estás chequeando a un jugador, ¿qué cualidad le ves al pelotero? Lo primero que yo en aquel tiempo, porque ahora es diferente, Requena, ya los ojos del scout participan algo, pero no es tan importante como una máquina, como todas estas métricas, como toda esta tecnología. Para mí antes yo buscaba un pelotero que hiciera todo fácil, que tuviera fluidez en todo. Y cuando yo miraba un pelotero, yo nunca me preocupaba por las cosas que eran corregibles, simplemente por aquellas que no lo eran. Ahí era una bandera roja. Y si yo veía que había tamaño, fluidez, que sabía jugar el juego, que era inteligente, que tenía instinto y la capacidad de aprender, para mí era suficiente. Claro, siempre, y esto vale mucho para mí, hoy en día no tiene validez, entiendo yo. Para mí la opinión del scout de área tenía un peso enorme, porque era el que lo conocía más que todos nosotros. Era el que tenía la información, era el que lo vio jugando en un terreno baldío y lo sacó de ahí, por alguna razón me lo trajo. Para mí la evaluación del scout de área tenía todo el peso en conjunto con lo que uno podía ver y observar. Esto cambió mucho ahorita, Carlos. Sí, cambió mucho, ya son procesos de máquina, de video. El scout de área pone la información, da su opinión, después vienen unos cross-checkers, dan su opinión, después hay 3 departamentos arriba allá que analizan, estudian y mandan el contenido de que si gusta, cuánto es y a qué precio, y las proyecciones y todo las hacen en un conjunto de grupal y con analítica, sports science, ya es diferente. Sí. ¿Qué errores cometen con frecuencia los jugadores jóvenes que buscan firmar hoy en día, Carlos? ¿Cuál es el error común que ellos cometen? Que tienen muchas distracciones. ¿Por qué? Porque antes yo no tenía ni celular. Antes el bono no daba para mucho. Ahora estos tipos están preocupados por el carro, por el seguro, por el celular, por el iPad, por los likes. Y se desenfocan y no entienden que esto es un juego que nadie lo va a conquistar. Nadie lo va a conquistar. Esto es un juego donde tú fallas el 70% de las veces. Y usted es una estrella. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esos chamos que están en busca de esa firma? Que están en busca o que ya firmaron. Que están en busca. Que están en busca, bueno, que tienen que entender lo que están buscando los scouts, que son las 5 herramientas clave. Tú tienes que ir a enamorar a un scout. ¿Cómo tú enamoras a un scout? Desde que tú entras al terreno, de la forma en que tú caminas de tu carro al dogado, de la forma que tú te vistes, de la forma que tú vas a la raya, de la forma que tú te estiras, que ellos vean en ti una energía positiva, un tipo con ganas, con vida, con alegría de estar en ese terreno, y que todo lo que tú hagas lo hagas con fluidez, con determinación, con seguridad y certeza, y el resultado ellos lo van a ver. Hoy en día no solo son los ojos de un scout, los ojos de una máquina, de un video, de muchas cosas que miden tu esfuerzo y tus proyecciones, pero tienen que tener esa determinación y no preocuparse por el resultado, porque el resultado tuyo no es el resultado de ellos, es muy diferente. Pensamos que damos un hit y es bueno, y no necesariamente. A lo mejor el rolling que tú hiciste de frente, impactaste la bola más y la velocidad de las manos fueron más impactantes que el mismo hit que diste. Entonces no traten de analizar el scout, traten de enamorar el scout. Sí, y la otra es cómo hacen para mantenerse. Ya consiguen la firma, que para mí yo creo que es lo más fácil. Yo creo que el siguiente paso es lo más difícil, que es mantenerse. ¿Cómo hace el jugador para mantenerse? Él tiene que tener un personal alrededor, un programa disciplinario, sobre todo fuera del terreno de juego. Porque mientras ellos estén en el complejo, ellos están bastante monitoreados. Pero aún así, tú tienes que trabajar el extra. El pelotero que no trabaja el extra no avanza. Si tú no trabajas en algo, tú me estás diciendo a mí que ya tú lo sabes todo, que tú no tienes necesidades ni falta. Eso es mentira. Todo pelotero tiene que trabajar un extra. Todos los días tú tienes que mejorar en algo. Así sea leyendo inglés, así sea practicando robo de base. Tienes que ver video, tienes que analizar, tienes que avanzar en tu carrera. Y sobre todo, muy importante, que aprendas inglés, porque tú estás en una industria americana. Y para tú avanzar tienes que saber inglés. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es que tienen que hacer cosas distintas a lo demás. Creo que eso es muy importante para que lo puedas mantener con el tiempo. Claro, cuando tú ves un algo equipo extra que tú aplicabas, Carlos, para mantenerte
siempre allí en la cima o estando Llega- sintiéndote bien contigo mismo. Llega más temprano que todo el mundo y vete más tarde que todo el mundo. Busca la oportunidad de hacer algo con tu tiempo, porque ese es el tiempo más valioso que tú tienes. Y donde más tú tienes que emplear el tiempo es en el clubhouse, en el terreno. Ahí están las pelotas, ahí están los coaches, ahí están las máquinas, ahí están todo lo que tú necesitas para ayudarte a avanzar al próximo nivel. No a grandes ligas, al próximo nivel. Y en el próximo nivel tienes que hacer el otro nivel. Y así es que tú vas avanzando. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes gente que te va a alcanzar y te va a pasar. Si tú no lo vas. Está bien. Correcto. Está bien dicho, buen dicho. Carlos, Aquí sí. hay muchos niños a veces que se conectan aquí y es bueno que tengan siempre presente ese tipo de consejos. Y mucho más una persona como tú con tanta trayectoria y experiencia de lo que vendría siendo el béisbol internacionalmente. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Sí, no, yo siento que hoy en día los jugadores viven como de apariencia, ¿sabes? Quieren comprarse el último carro o el último teléfono, está mejor vestido que los demás y no se enfocan en lo que tienen que enfocarse, que en la pelota. Tienen todas las herramientas, pero tienen muchas distracciones, como dijo Carlos. Carlos, Sí, ¿qué tal? lo que pasa es que el dinero ha cambiado todo esto y Béisbol América. Te rankean en Béisbol América y tú no sabes que tú estás hoy en los primeros 100 y el año que viene ni te menciona. Y la gente se olvida rápido. La única forma que no se olviden de ti es cuando tú pones los números y cuando avanzas y cuando estás más cerca de la Grandes Ligas. Mayor, trabajando. Es correcto. Carlos, ¿qué tan importante es la actitud comparada con el talento? Sumamente importante. Actitud, disciplina, carácter, hambre, capacidad de avance, cómo te levantas en la caída. Hay peloteros que son tan talentosos, pero su sexta herramienta, la llamo yo, es esa, es la parte interna, es tan débil que nunca alcanzan su potencial. Y otros que digo yo que juegan mucho mejor que lo que dice el papel, porque las herramientas le dan un límite, mas sin embargo la sexta herramienta es tan fuerte y la dedicación y el hambre y la persistencia que termina siendo un mejor jugador que muchos. Y hay muchos casos de eso. Altuve, Arás, muchísima gente que tú dices, ¿cómo ese tipo jugó 20 años en Grandes Ligas? Vizquel, Tamarista. Amarista, que ayer le escribí, estuvimos chateando. Óyeme, eso es una de las herramientas más importantes, que es el aspecto mental y tu determinación y tu respeto hacia el béisbol. Vale, y hoy en día es evaluada. Creo que Barrel Link, no es esa, la sexta herramienta, ¿no? Yo la pongo como una sexta herramienta, sí, claro, y la otra es física. La séptima para mí es el cuerpo. ¿Por qué? Porque hoy en día esto es un juego de atletas físico. Es un juego que tú tienes que tener la resistencia para jugar 162 juegos. A alta energía por 3 horas diarias. No hay menos que eso. Tienes que cuidar tu físico, tienes que alimentarte bien, tienes que aprender a cómo educarte tú, cómo controlar tus emociones para que trabajen a favor tuyo, no en contra tuyo. Correcto. Tienen un buen consejo. Muy bueno eso. Eso es un Bueno. mensaje. Yo tuve que haber aplicado eso en mis tiempos. Carlos, una pregunta. ¿Cómo en tanta trayectoria que has tenido, cómo crees que ha cambiado el scouting desde que comenzó hasta hoy en día? Antes era muy diferente. Antes nosotros evaluábamos con el corazón, con los ojos, con el staff en conjunto, y la decisión cargaba en el director, pero todos éramos partícipes, todos crecíamos y todos nos enfocábamos en buscar el mejor pelotero en Latinoamérica. Hoy en día hay muchos procesos que los entiendo, que ellos son los dueños del espectáculo. Hoy yo creo que participamos dando opinión, información, pero la decisión realmente se toma arriba. La decisión cae mucho peso sobre la tecnología. La mayoría de las veces se firman los peloteros, pero no todo el tiempo. Yo creo que la tecnología le va a hacer justicia a muchos peloteros, sobre todo el pelotero de proyección, el que la fuerza le llega más tarde. El hecho, vuelvo y te repito, el que ponerte fuerte y crecer no es difícil en el béisbol. Si te comes bien, si hay pesa, si hay proteínas, suplementos, gimnasio. Ahora, la ruta, el filial, los instintos, el tamaño tú lo tienes, tú tienes chance. Que no la sacas hoy, pero mañana la vas a sacar. Y eso hoy la tecnología no le hace justicia a ese tipo de pelotero.
Pero Sí. tenemos que adaptarnos a esto. Hay 200 millones todos los años para firmar peloteros y tenemos que ver que esto ha cambiado. Hay muchos procesos, te tienen que ver muchas veces, muchos turnos al bate, tienes que hacer el examen psicológico, de droga, físico, de identidad. X. Es un juego complicado hoy en día para el scout, de verdad que sí. Tienen que hacer demasiados reportes. Yo veía 5, 6, 7 peloteros nada más y me enfocaba y me hacía énfasis en solo ver el mejor pelotero porque yo iba en busca de un pelotero que le íbamos a dar dinero. Y yo le ponía responsabilidad a mis scouts con los demás. No, den su opinión ustedes y fírmelo. Yo los apoyo, pero que sea tu responsabilidad. Y yo los apoyaba. Hoy en día no. Hoy en día el director ve pelotero de $10,000 y ve el de 4 millones. Entonces es difícil. Ha cambiado mucho. Es difícil. Saludos a José Peña. Saludos, brother. Hermano, Ese- José Peña. No, a todos los invito a seguir a Carlos Ríos, mi gente. Ese es mi mano derecha, el gran Peña. Ese es mi director allá en Cartagena. Conmigo muchos años. Y un gran hombre de béisbol. Gracias por estar en el live y apoyar, mi hermano. Fuerte abrazo. Carlos, ¿cuál ha sido el prospecto que más te sorprendió en tu carrera como scout? Yo firmé mucho, yo he tenido el privilegio de ver tantos peloteros que tú los firmas entendiendo que es un chance. Pero uno de los que más me gustó fue Cervelli. Te explico por qué, porque Cervelli nunca había cachado. Cervelli fue como segunda base, tercera base, me lo mandó mi compadre Manny la Antigua, Héctor Rincones me lo recomendó. Tenía un corazón grande, estuvo en Loma del Sueño allá atrás practicando. San Cristóbal. Y allá en San Cristóbal, exactamente donde José Ríos. Nosotros estábamos allí también, entonces yo lo veía y yo decía, wow, este rubito elegante, este muchacho tiene un corazón grande. Y cuando nosotros queríamos hacer el proyecto de verlo cachar, él le dio hepatitis y se tuvo que ir. Después, cuando se recuperó, yo fui a Valencia, lo vi, le di la mascota. Claro, yo le di la mascota, lo vi tirar un día y yo dije, te voy a firmar porque tu corazón, todo lo que tú aguantaste allá en Loma del Sueño, tú tienes que tener un guerrero allá adentro, pero ¿quieres cachar? Y me dijo, sí. Y yo, vamos, Fettuccini, te voy a poner a cachar. Claro, gracias a Dios salió un gran receptor y un gran pelotero. Pero muchos peloteros que tú firmas, como Cano, 17 para 18 años, tenía habilidad Melqui, tenía habilidad Montero, tenía habilidad Ramón Flores, tenía habilidad Tabata, pelotero con grandes habilidades, ¿sabes? Había muchísima gente que tú decías, no, estos tienen un chance legítimo. Pero hay muchos que tú lo firmabas también, Dionis Navarro, mira, vámonos, se convirtió en catcher, el tipo tiene un corazón grande y la mayoría de esos peloteros todos tienen el corazón y el orgullo, era fuerte, ¿me entiendes? Pero ¿Qué sentiste tú al ver que peloteros como Cano, Melqui Cabrera, Dionis Navarro, Francisco Cervelli, nombres Andrew Jones. casi nadie, pues? ¿Qué sentiste tú al ver que descubriste el talento de esos peloteros y llegan a Grandes Ligas? Bueno, la alegría, la emoción. Andrew llegó a Grandes Ligas a los 19 años y yo estaba en esa serie mundial. ¿Qué te puedo decir? Bendecido, niño de Puerto Rico, de un hogar de padres divorciados, que trabajó en el supermercado, que filmó, que jugó 13 años en Liga Menor y tener la oportunidad de ir por toda Latinoamérica y ver que un granito de arena tuyo sirvió para abrir y ver un futuro Grandes Ligas y ver sus vidas mejoradas. Y no tan solo eso, ser héroe en sus países y ser motivadores del béisbol, embajadores del béisbol. Un gran privilegio. Y no tan solo peloteros, pero me siento también muy agradecido a Dios por la gente que me rodeó, que crecieron en el béisbol, que al día de hoy todavía siguen siendo scouts. René Francisco, asistente de un gerente general. O sea, tengo gente en el béisbol que van a ser hasta manager, porque Omar López va a ser manager algún día. Yo estoy seguro que sí. Y ser parte de su vida de alguna forma u otra, pues es una bendición, un privilegio. Y me siento agradecido por ser parte de eso. Y lo tomo con mucha humildad. Sí, mucha humildad. Todo lo que has logrado, Carlos. Y no solo que llegan a Grandes Ligas, sino que tuvieron una trayectoria grande. Grande. Todo lo que has logrado, Carlos, no, a veces tú dices, oh, he logrado mucho, no te imaginas todo lo que has logrado, imagínate. Bueno,
Lo que te puedo decir es que esta semana pasada que pasó, firmamos un pelotero de $10,000 con los Dodgers. La gente dice, un pelotero de $10,000, ay, no, pero es que no es así, porque en el corazón de un scout, cuando yo agarré a Huelvas, él era shortstop y ya la clase había pasado. Y yo lo vi y le dije al papá, dame una oportunidad, vamos a hacer los pitchers, ese tipo va a ser pitcher, ese tipo tiene esto y esto y esto y esto. Yo no lo estoy viendo como un negocio, yo lo estoy viendo como una convicción de scout que dice, tú puedes ser Grandes Ligas pitcher, me gusta tu brazo, esto. Y ellos confiaron en mí y un año después se logró. Wow. Eso para mí son las mayores satisfacciones. El dinero es después. El dinero siempre juega. El dinero nunca me ha faltado. No soy rico ni me voy a morir rico, pero te puedo decir una cosa. Soy muy bendecido y el béisbol me ha dado mucho, mucho en la vida. Muchas experiencias, muchos viajes. Tengo mis playas, voy a mis playas. He podido disfrutar del béisbol. He ido a Serie Mundial, Juego de Estrella. He podido estar en muchos sitios que nunca soñé que iba a poder estar. Y todo es a través del béisbol. Con mis sacrificios, sí, pero una oportunidad que ellos me dieron. Y yo la supe aprovechar. Y poder ayudar y ser parte de este éxito latinoamericano que hoy en día estamos viendo. Esto fue lo que yo soñé, que la firma de Jackson no fuera la única. Ahora hay bonos de $5 millones. Pero si no hubiera empezado con 1 millón, nunca hubiéramos recibido 5. Entonces, ha habido mucha trayectoria que yo me siento que de alguna forma u otra puse un granito de arena y hoy estamos viviendo un gran momento en el béisbol de Latinoamérica donde hay 30 complejos aquí que representan una belleza cada complejo, una inversión de más de 10 millones en cada complejo para ayudar al crecimiento y el desarrollo de los peloteros latinoamericanos. Eso era lo que nosotros soñamos. Antes no había ni 15 directores de Latinoamérica. Ahora hay 30 y cross-checker y cada organización tiene 30, 40 scouts en Latinoamérica. O sea, esto se ha convertido en un gran negocio para MLB. Sí. Como dice Wondi, saludos mi hermano, Wondi de los Santos, fuerte abrazo. Como dice Wondi, usted es la mente maestra del negocio en Latinoamérica. Ese es uno de mis discípulos, ese salió de la academia del Louisville y jugó 3 años y después lo hicimos coach, lo hemos visto crecer, madurar. He tenido batallas con él, buenas y malas, pero tiene un corazón y una mente de béisbol que va a dar para mucho aquí en la República Dominicana. Carlos, ¿qué fue lo que te motivó para ser agente de pelotero? ¿Qué fue lo que te motivó? Ayudar al pelotero latino a que le dieran un precio justo. Y eso fue lo que logré con Scott Boras. Lo hicimos en Dominicana, lo hicimos en Puerto Rico, lo hicimos en República Dominicana. Se consiguieron los bonos más altos en la historia en cada uno de esos países. Y después se abrió el mercado y yo le establecí a Scott el programa de escauteo al principio, en aquel tiempo, en el 95-96. Y eso me llena porque de verdad nos empezaron a ver diferentes. Y cuando a Jackson le dieron 1 millón, le dieron 1 millón por sus herramientas. Tenía unas herramientas excepcionales. Y por algunos temas de lesiones, la espalda, mucha gente no sabe, la pérdida de sus padres. Pero Jackson Melián es uno de los peloteros más talentosos que yo escauteé en mi vida. Jackson corría 6'5", 6'6", la sacaba por los 400, fildeaba, tiraba, tenía un físico, era más nadador que pelotero. Pero su carrera iba muy avanzada. Bueno, pues, pasaron cosas que fuera de nuestro control. Pero cuando se abre Latinoamérica, se abre una oportunidad a valorizar el talento. Y mira, hoy en día tenemos managers de Grandes Ligas, coaches de Grandes Ligas, tenemos gerentes, asistentes de gerentes. Hoy jugamos un papel muy importante y eso es bonito verlo. En mis tiempos yo me siento contentísimo porque antes era imposible ver eso. En esos tiempos Jackson Melián era el mejor físico, ¿no? Uno de los mejores físicos de Latinoamérica. Impresionante. Una habilidad, bueno, imagínate, para darle ese bono, donde el bono más alto de Venezuela eran $80,000, que era Tony Alma, $100,000 creo que dieron a Tony, perdón. Tuvo que haber sido un pelotero de 5 estrellas, de 5 herramientas. Correcto. ¿Cuál cree que fue el factor de que Jackson no pudo llegar tan lejos como se esperaba? Tuvo unas lesiones en la espalda, en la pierna y yo diría, aquellos que los conocemos, porque los conozco desde niño, desde los 14 años, lo que representaba a Vicente Melián para él era la bujía. Ese era el que empujaba, ese era el que
el que estaba muy pendiente de todo, porque él guiaba a él y a Jonathan, que fueron exitosos ambos en los deportes, y Jackson fue un nadador centroamericano a temprana edad. Esa falla de dos padres, no uno, perdiste dos en el mismo día, impactó mucho. Yo creo que ese vacío no lo llenó nadie. Yo por años traté de aliviarlo. Creo que de alguna manera u otra aporté a su vida y ellos lo reconocen como tal. Y hoy me siento orgulloso de él, que es un manager. Y Jonathan está siendo agente allá en Barcelona. Pero para mí esos dos factores fueron muy determinantes. Tuvo su oportunidad, tuvo sus años de gloria en Caracas, ha dejado una marca en el béisbol, sigue trabajando en el béisbol y tiene mucho que ofrecer todavía al béisbol. Jackson tiene una pedagogía y sabe hablarle a los peloteros, y yo le deseo mucho éxito. Él ha elegido quedarse en Venezuela y dirigir allá y quedarse con su familia, lo aplaudo, pero él tiene un gran potencial para ser coach en cualquier liga del mundo. Él llegó a Grandes Ligas con Cachorro, Carlos. No, él tuvo un triple A, él lo más que tuvo fue triple A, tuvo en Grandes Ligas, un gran prospecto del béisbol, sí. Ay, tremendo pelotero, ¿verdad que sí? Sí. Carlos, sabemos que una de las responsabilidades de los agentes es tratar de llegar a obtener negocios, cerrar contratos a los peloteros. Pero también, ¿cuál es la responsabilidad más importante de un agente fuera de negociar contratos? Bueno, recuérdate que el contrato se negocia, puede ser un mes, 2 meses, lo que sea, 5 días, 10 días, los contratos multianuales, y después tú tienes 5 años para trabajar con el pelotero. Lo importante de un agente es estar y velar y proteger al jugador, sobre todo el estado emocional, que no se mete en problemas ahora en las redes, que no se mete en problemas con mujeres, que siga la disciplina del equipo. Hay que estar pendiente de ellos, porque el enfoque de ellos no puede fallar. No puede fallar porque ellos están en la lupa, sobre todo cuando tú eres un prospecto, que eres un prospecto de élite. Todos tus pasos, todos tus caminos, si no saludaste, si no dejaste propina, si fuiste grosero con una mesera, si todo sale a la luz. Entonces hay que orientarlo y hablarle. Hay que A mí me protegerlo de una u otra manera. De una u otra manera. Y que tengan la confianza, ganarte su confianza para que te llamen a la 1, a las 2 de la mañana. Mira, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Ese es el trabajo de un agente, estar 24/7, listo y presto, pero sobre todo que tú tengas para ofrecerle. ¿Cómo tú lo aconsejas? Bueno, tú has vivido esta experiencia. Tú sabes lo que se siente de 4-0. Tú sabes cuándo llamarlo y cuándo no llamarlo. Entonces es importante que un agente tenga una buena comunicación y que entienda el corazón del jugador y que proteja el corazón del jugador. Y aparte de agente, hace como una función de padre también. Indiscutiblemente, consejero, no compres el carro, espera tu momento. Óyeme, tú vas a cambiar la vida de tu familia, pero no es en este momento, las cosas no se hacen en un día. Tú sabes, ellos quieren ver a su mamá en el mejor estado y eso es bonito y en la mejor situación, pero las cosas hay que hacerlas gradualmente y hay que pensar, porque no hay una seguridad que va a pasar mañana en este negocio. Y eso es difícil para ellos entenderlo. La parte financiera es muy difícil para ellos entenderlo, porque tú has sido pobre, has estado limitado por 16, 17 años y de momento tienes una cuenta de banco que sí te puedes comprar el iPad que tú quieres, que sí te puedes comprar el iPad, pero cuando tú vienes a ver, sigues comprando tantas cosas, te vas a quedar sin dinero. Sí, ahorita estamos padeciendo de ese problema bastante. En Latinoamérica carecemos de ese problema, increíble. No Y tenemos ahí, esta educación, nada de eso. por eso es que estamos con los problemas de los préstamos, por la urgencia de querer resolver. No tenemos la paciencia ni la capacidad de espera y confiar en nuestro talento que va a traer ese dinero después. Carlos, ¿qué consejo le daría a todos los padres de los jóvenes que están buscando firmar al profesional? Esos padres, ¿qué consejo le daría a esos padres? Mira, lo primero que le digo a un papá: no deje de ser papá. El mayor privilegio que tiene uno, y ya vamos a estar cerca de los padres, es ser papá. No deje que el béisbol y usted metiéndole presión a su hijo le separe la mejor relación que usted puede tener, que es padre e hijo. Apóyelo, dele ánimo, ¿ok? Pero sea papá, no sea coach. Es que el coach haga su trabajo, ¿ok? El niño va a tener días buenos y días malos. En ambos yo tengo que ser la misma persona. Si ya un coach le habló, deje que su coach le hable.
No vaya a la casa usted a hablarle de lo mismo, porque ahí es donde el pelotero se frustra, porque se decepciona antes de frustrarse. Ya está decepcionado porque su papá está triste, porque su papá está decepcionado. Y eso no puede ser, el béisbol es un juego. Esto es muy difícil de firmar. ¿Sabes cuántos niños hay en Estados Unidos para solamente draftean 600? No. ¿Cuántos peloteros en Latinoamérica juegan y lo que van a firmar son 600 también? 700 jugadores. En todos los países de Latinoamérica, un solo día, el 15 de enero. No, esto es difícil. Que sea primero una diversión, que sea tu mejor esfuerzo como padre, que se diviertan y el día que eso no sea diversión para ese muchacho, sácalo y mételo en otro deporte. Porque no hay necesidad de forzar las cosas. No todo el mundo. ¿Cómo ves nace tú la para- parte de los estudios y jugar pelota? Es que hoy en día el béisbol está tan riesgoso que los niños no deberían. Hay que buscar una forma de mantenerlo en los colegios. Nosotros lo tenemos por lo menos en parasistemas, estudian online, pero tienen que estudiar porque es que no hay garantía. Ningún agente va a tu casa y te dice tú vas a firmar tal día, tal día y tal día. Ningún escado puede decir eso, porque pueden pasar tantas cosas. Vamos a hacer nuestra mejor esfuerzo, vamos a hacer nuestra mejor intención, pero tenemos que seguir educando a nuestros niños. Lamentablemente hoy lo que está pasando es muy triste, que el béisbol va tan rápido y los peloteros cierran 3, 4 años antes, pero abandonan su hogar desde los 12 años a vivir una vida profesional, algo de profesional, porque están dedicados a un deporte específico, exacto. Y dónde está mamá, y dónde está papá, dónde está mi hermana, no, todo eso se pierde. Esos tiempos, entonces imagínate, es un sacrificio demasiado de grande. Esos niños tienen que tener una base muy fuerte antes de entrar a una academia, antes de entrar al béisbol profesional. Tú tienes que tener una buena. Nosotros no solamente debemos hacer peloteros para que firmen y cojan un bono. Nosotros debe ser una academia que prepare los peloteros para el béisbol profesional, para que sean profesionales jóvenes, para que tengan éxito, para que entiendan y respeten el negocio del béisbol. Que no tanto en el terreno, también fuera. Tú representas un logo, representas un país, representas tu familia, tu pueblo. Tú representas mucha gente con ese uniforme que tú tienes puesto. No es solo a tu persona. Tú traes mucha alegría y puedes traer mucha tristeza también a la vez a toda esa gente que te rodean y a toda esa gente que tú representas con ese uniforme. Carlos, hablando, tú tocaste un tema del draft. ¿Qué piensas tú del draft en Latinoamérica? ¿Sí se podrá hacer el draft en Latinoamérica? ¿Beneficia a Latinoamérica o no? Bueno, de que se puede hacer, se puede hacer. Definitivamente todo lo que Major League Baseball quiere hacer, ellos lo van a poder hacer y siempre se le busca la vuelta y se puede hacer. Si tú me preguntas a mí, las únicas veces que ha habido huelga de MLB ha sido por la agencia libre, por luchar por la agencia libre, por luchar por el tope salarial. Y esa es la mejor arma que tenemos nosotros, la agencia libre. Pero lamentablemente y lastimosamente hay que admitir las cosas. Ya esto está fuera de control. Ya están pasando demasiadas cosas. Esto está muy rápido. Y yo creo que en este momento lo más sano, y yo estaba en contra del draft toda mi vida, y públicamente lo dije, pero en este momento como están las cosas, los esteroides, falsificaciones de edad, todo lo que está pasando, es preferible tener un draft, darle a los muchachos un tiempo más en su casa, igual se van a desarrollar, igual van a tener su oportunidad de firma, porque el que tiene talento y habilidad, las 5, las 6, las 7 herramientas, nadie lo va a frenar, él va a firmar. Igual Latinoamérica juega un peso importante. Fíjate que todos los equipos que ganan la Serie Mundial tienen un latino. En el juego estrella hay latinos. O sea, en todo lo que nosotros estamos, representamos como latinos, aportamos al béisbol de la Grandes Ligas. Así que Latina da color a la Grande Liga, definitivamente. definitivamente, imagínate, hasta los gringos están dando high five, brincan y saltan. Y antes son así podían. Pero lo que te quiero decir es, ya es tiempo de que esto coja mínimo y que los muchachos tengan un poquito más de tiempo en sus hogares, que nos den más tiempo a nosotros para prepararlos, no prepararlos 3 años antes, sino para prepararlos para enero 15 de su año de firma. Sí, porque ahorita no dejan que los niños crezcan, ¿verdad? Tengan su niñez como la tuve yo. Yo tuve
Ahorita no crecen. No, y eliminas criollitos, eliminas las pequeñas ligas. Esa competencia nacional es una cosa muy buena. La competencia de niños es muy buena. Esto es un juego donde tú tienes que ejecutar. Cuando tú aprendes a ejecutar de niño, toques, hit and run, robo de base, coge señas, todo eso tú lo vas aprendiendo. Eso es una base que tú estás haciendo para cuando llegues a una academia, no haya que enseñarte eso. La mayoría de los niños están preparados para tryout, juegan muy poco. Entonces, eso le afecta al comienzo en MLB porque, óyeme, esto es un juego rápido. Si tú no avanzas, hay 3 que firmaron mañana y te quitan el trabajo. Entonces, es preferible que jueguen más su béisbol juvenil, infantil, y que lleguen más preparados y que nos dé a nosotros más tiempo a prepararlo. Antes yo podía preparar un pelotero 1 año y medio antes, pero ahora tengo que hacerlo 4 años antes porque si te desarrolla, mínimo vas a estar 2 años fuera del mercado ya. Sí, siento que esta generación está falta de fundamento, ¿no? Está falta de fundamento porque estamos preparando niños para otro objetivo, para coger un buen mono. Y no compiten, no hacen, no es verdad. No es lo mismo. Carlos, ¿qué diferencia tú de un jugador que llega a Grandes Ligas a uno que se queda en el camino? ¿Qué le falta a ese pelotero? Mira, esto es algo curioso, no sé si la gente va a estar conmigo. El pelotero en AAA y AA, en esa edad, Requena, tú sabes que jugaste a nivel alto. Ese pelotero la saca igual de lejos con Grandes Ligas, corre igual, tira bien igual, fildea bien. Hay 2 cosas que son 2 factores muy importantes. Que es que el de Grandes Ligas es constante. Te juega los 6 días a la semana constante el béisbol. El de AAA sube, baja, tiene un día malo, se cae. Hay inconsistencia aquí. Es la fortaleza mental. No necesariamente se trata de talento, se trata de consistencia. El pelotero de Grandes Ligas es constante. El pelotero de Liga Menor no es constante. Entonces, cuando el pelotero va madurando, va entendiendo el juego, se va conociendo al mismo, ahí se convierte en un pelotero consistente. Y por eso tú ves los resultados. Pero la mayoría de los peloteros en Liga Menor tiran 100 también, pero no es tirar 100. Es saber utilizar esas 100 mil. No es darle lejos, es saber hacer contacto y darle lejos a esa pelota. Entonces, a medida que tú vas siendo más consistente y más consciente y tener más madurez mental y fortaleza mental, para mí esa es la diferencia. Carlos, de todas tus trayectorias, que has tenido una trayectoria muy grande, ¿cuál tú te sientes más orgulloso? Yo te voy a decir de escauteo ahora mismo, porque a mí me gusta lo que estoy haciendo, desarrollando, ayudando a estos niños a hacer sus sueños, pero el escauteo me daba más. Primero desarrollaba a un equipo de trabajo a que fueran los mejores scouts y vivieran del béisbol, y que tuvieran orgullo de su área, que llegáramos primero que todo el mundo, que no nos firmaran en ningún pelotero a menos que nosotros no queríamos firmar ese pelotero. Y poder tener el reto de firmar pelotero y decir yo creo que sí, cuando la gente dice que no, vamos a firmarlo, ¿sabes? Ese reto, ese de que tú tomas una decisión educada, pero tú no tienes la certeza de que eso va a pasar, ¿me entiendes? Y poder ver que esos peloteros sí crecieron y los que no firmaron, los que no llegaron, tú aprendiste también de eso. ¿Qué haría diferente? En muchas ocasiones no se trataba de que yo no vi el pelotero correcto. Se trata de que tú no sabías que el pelotero te caía, que el pelotero se desvió por una novia, que cuando lo sacaste de Venezuela no se adaptó. O sea, esas son cosas que tú no abres el pelotero por dentro. Hay que hacer un mejor trabajo conociendo la parte interior del jugador. Pero para mí el escauteo me ha dado el mayor reto y la mayor satisfacción. Qué grande, qué grande. Un pelotero que tú hayas firmado, que creías que iba a llegar a Grandes Ligas y se quedó, solo tuvo su momento en ligas menores. Jackson, sin duda. Jackson, yo soñaba y pasa. Y muchos, yo firmé más de 500 jugadores. Me llegaron 50 y pico a Grandes Ligas. Y muchos jugaron mucho béisbol y avanzaron, otros no avanzaron. Pero muchísimos peloteros con talento que tú dices, wow, me lo votaron por malcriado. Yo tengo unos muchachos que picharon en Corea y Japón y no pudieron jugar Grandes Ligas porque prestaron sus visas para casarse. Bueno, un lío. Y tú dices, ¿cómo se pierde un talento así?
¿Me entiendes? Increíble. Lastimosamente pasa, muchachos que tú sabes que tienen todo para jugar Grandes Ligas y pasar más allá de Grandes Ligas. Y son cosas que pasan, pero son cosas que tú no controlas. Pero no, más te duelen cuando no es por talento, sino por problemas personales. Y créeme que pasaba muchos problemas personales alejaron a muchos peloteros de la Grandes Ligas. Señores, Carlos Ríos también pertenece a un equipo en Japón. Carlos, cuéntanos de béisbol en Japón, cuéntanos lo que tú estabas haciendo en Japón. Bueno, hace como 8 años el equipo de Tokyo Giants me vino a República Dominicana. Yo le vendí unas ideas y yo le digo, oye, pero es que yo quiero hacer esto porque yo entiendo que aquí hay muchos peloteros release, que tienen talento, muchos peloteros, pero que ellos no operan así porque ellos tienen un sistema muy diferente, muy disciplinado. Solamente tienen 3 equipos en Liga Menor. Entonces ellos, bueno, para hacerte el cuento corto, el primer año yo dije, yo quiero trabajar de gratis, pero vamos a buscar peloteros. Llévenlo directo a Japón y vean. Y ese año firmamos 3 peloteros y fueron directos a Japón. Release de clase A. Ok, bueno, y así empezó la trayectoria. Y de esos 3 que firmamos release, 2 me llegaron a Grandes Ligas. Y así empezamos a firmar y llegaban a Grandes Ligas release. Y después le dije, oye, pero vamos a firmar un joven, vamos a firmar un niño. Carlos, pero ¿cómo le vamos a dar un bono? Pero es que yo digo que si tú firmas un niño de 16 años y su primera pelota la tiene en Japón, aprende el lenguaje, la comida, se hace en Liga Menor, entiende la cultura. Cuando llega a Grandes Ligas no tiene que aprender nada, ya sabe cómo es el sistema de los Tokyo Giants. Cuando tú traes un importado, tú tienes 1 mes y medio, 2 meses de sprint training para poder hacerle entender todo el sistema que nunca él ha vivido en su vida. Y firmamos un pelotero, Julián Tima, que de hecho hace una semana llegó a Grandes Ligas con 20 años de edad. Le dimos $700,000. La gente me dijo, ahora sí que te volviste loco. Y que firmando niños para Japón. Y mira, y el tipo llegó a Grandes Ligas. Así que eso es un trabajo que me agrada mucho, da una segunda oportunidad a muchos muchachos. Firmamos a Mata este año, tú supiste que estaba con Magallanes. Pichó en Grandes Ligas este año y va a volver a Grandes Ligas otra vez. Entonces ha sido una gran satisfacción poder trabajar con ellos. Me encanta que nos da segunda oportunidad a gente con talento que pueden estar jugando y ganando dinero en el béisbol asiático, que de hecho cree mucho en el pelotero latino y se están viendo éxitos y buenos salarios y buenos bonos y buen trato al pelotero latino. Qué bueno, qué bueno. Que se abren muchas puertas de béisbol asiático. Ya está está la viendo. disciplina de los asiáticos, la disciplina. Ahí es el problema. Esto no es para todo el mundo. Es un béisbol muy diferente, es una cultura muy diferente, la comida es diferente, pero si tú tienes la capacidad de adaptar, ellos te van a dar la oportunidad. Ellos no te votan por votar, ellos te van a dar la oportunidad 1 o 2 años, a menos que tú hagas una fechoría. Pero te voy a decir una cosa, tienen un sistema de trabajo que si tú te adaptas y lo aplicas, tú vas a tener éxito y puedes ganar dinero, sí. ¿Hay algún pelotero que tú hayas visto en Corea que tú digas, este pelotero tiene que estar en Grandes Ligas sí o sí? ¿Habrá pasado eso? No, sí, claro. Yo tengo, mira, Mata y Tima, esos tipos son candidatos a jugar en Grandes. Esos tipos, Tima jugando 3 años en Japón, va a tener 24, 25 años. Y si él aplica todo y tiene éxito en Japón, porque ya hoy en día está establecido que el pelotero japonés puede ir directo a la Grandes Ligas y está teniendo éxito. Ya eso está establecido. El pitcher de Japón ya va directo a Grandes Ligas y tiene éxito, por eso le pagan el dinero que le pagan. ¿Entiendes? Y todavía es un pelotero que le conviene a las Grandes Ligas firmar, porque cuando te firma un pelotero japonés por 20 millones, si hubiera firmado un americano, son 40 millones que tienen que darle al año. Entonces es un negocio para ellos. Y yo creo que esos 2 jugadores deberían poder tener la oportunidad de regresar al béisbol estadounidense con un estatus diferente, con experiencia de MLB de Japón, con éxito, a un contrato multianual en el MLB, con el favor de Dios. El tiempo lo dirá. Impresionante. Carlos, tu experiencia como gerente en Venezuela con Caribe, ¿cómo fue? ¿Cómo te trató la fanaticada del Caribe? Bueno, primero agradecerle al señor Moscatel que
me dio la oportunidad en aquel momento. Me encontré con un equipo y con Julio Franco, que era un manager por primera vez. Excelente, cambió la mentalidad del equipo, la mentalidad de todos nosotros. Julio era un carácter fuerte, pero era un tipo que tenía una presencia y un control muy importante. Estaba aprendiendo a manillar también por primera vez. Samuel agarró las riendas por primera vez, pero a pesar de todo, se nos dio la oportunidad de vivir unas experiencias increíbles, de formar un equipo guerrero y disfrutar de ese campeonato que tanto anhelaba Suárez en aquel momento. Sí, en aquel momento en su vida y ser parte de eso, de esa alegría, viviendo yo en lechería en aquel tiempo, montando la academia, pues una gran satisfacción. Esos son unos recuerdos inolvidables en la vida, una experiencia muy buena. No solamente un equipo, una dinastía, ¿no, Carlos? Porque eso Sí, una dinastía. Después, Sí, claro, una después familia fue ese con equipo. después siguieron. Yo tuve la oportunidad al segundo año yo me fui porque se me presentó la oportunidad de ir a los Diablos Rojos de Panamá como gerente y Samuel entendió, me dejó ir. Y cuando regresé, volvimos a Caribe, pero regresé con Omar López también, como coach de tercera. Y Samuel le dio la oportunidad y luego fue una pieza importante en los otros campeonatos que ganó Caribe. Entonces, tengo muchos recuerdos lindos, mucha gente bonita, agradecido a la gente de Caribe, a Miriam, a toda esa gente Tony, toda esa gente que me dieron, el rookie, él sabe quién es, Otto, que me dieron la oportunidad de ayudarlo y colaborar con ellos y vivir esas grandes experiencias que nunca se olvidan, siempre están en el recuerdo. Peña Albert, que fue un gran amigo, así que agradecido a todos. Carlos, ¿y hoy en día estás trabajando aquí en Venezuela con alguna organización? No, hoy ya estoy más dedicado a las academias, estamos en Cartagena, expandimos allá, tengo peloteros de México allá, fui a México, tuve un programa exitoso, Requena fue parte de eso, desafortunadamente nos metieron visa para los venezolanos, entonces se nos complicó, pero el proyecto sigue con el señor Rudy Martínez, mi amigo y mi hermano Rojas, José Rojas, un gran... Sí, ese hombre trabaja, entero, tipo completo. Y mira, y de ese programa se firmaron peloteros muchísimos y siguen con el programa. Me alegra mucho. Me siento muy alegre de que hayan seguido y que sigan. Y creo que tienen unos muy buenos pitchers para este año también. Entonces, pues estoy ocupado en eso, un nuevo reto. Creo que quiero incursionar aquí en la República Dominicana por primera vez. Y estamos poco a poco activos porque aunque voy a cumplir 66, todavía tengo el corazón joven de béisbol y me apasiona. ¿No te das unos turnitos de vez en cuando, hermano? Mira, el día que dejé de jugar, como yo de verdad me quité el uniforme a mí no me lo quitaron. Yo de verdad quería otra faceta de mi vida y era aprender lo más que yo pudiera y ser el mejor en lo que yo fuera. Ya en esa faceta, pues, nunca tuve la necesidad ni me lamenté, no, yo di lo mejor de mí y llegué hasta donde tenía que llegar. Y cuando me puse el uniforme de coach y el fongo y el cronómetro, tuve esa misma actitud y con diferentes resultados también y gracias a Dios no tengo queja. Carlos, tuviste la dicha de trabajar con Adrián Beltré, ¿cierto? Ese fue mi primer pelotero que yo representé para Scott Bora. Y una dama, un niño espectacular, una buena persona, Salón de la Fama, muy disciplinado, diferente y todo lo que ha tenido se lo merece. Un gran hijo, siempre por su familia y sí, muchas oportunidades. Yo firmé muchos peloteros con Scott que impactaron y fueron Carlos Beltrán, lo llevamos a la compañía también nosotros. Sí, claro. Y es bueno ver que todos esos peloteros pues tuvieron unas carreras y fueron bien representados por el señor Scott. Qué increíble tenerte aquí, Carlos. De verdad que para nosotros es una bendición inmensa. Una bendición, hermano. Nos apoye. Queremos agradecerte por la oportunidad y nosotros estamos creciendo poco a poco, Carlos. Y bueno, agradecido por sumar este proyecto de nosotros. Y bueno, tener una persona con tanta trayectoria
y experiencia en este ámbito del deporte lo que se llama el béisbol. Una última pregunta para así finalizar el live. Si tú pudieras darle un consejo al Carlos Ríos de hace 15 años, ¿qué le dirías? 15 años atrás, 15 años atrás. No, yo te voy a decir bien sincero, yo me siento bendecido y agradecido de que en mi corazón puedo haber tenido arrepentimientos a lo mejor en algunas cosas en lo personal de mi vida. Pero en cuanto al béisbol, no creo que tengo nada que mirar atrás, sino yo di el máximo. Yo representé y me representé a mí y las organizaciones que yo estuve. Tuve una situación que fue difícil, que no puedo hablar mucho de ello, porque fue un caso público, que fue una situación que pasó en República Dominicana con los Yankees de Nueva York. Yo fui a la corte y tuve que ganar un caso. Pero aparte de eso, que me enseñó, me hizo crecer y aprender en la vida, yo di lo mejor de mí y yo he disfrutado cada día de béisbol. Y poder decirte hoy, que el año que viene cumplo 50 años, que yo nunca tuve un trabajo. Yo nunca me sentí que tuve un trabajo. Yo me sentí que yo estaba haciendo como un niño, lo que yo quiero hacer, lo que me gusta hacer, como me gusta hacerlo y cuando me gusta hacerlo. Y lastimosamente hay mucha gente en el mundo que hoy trabajan y no pueden decir eso. Y yo tengo 50 años haciendo lo que me llena y lo que me apasiona y lo que he tenido respeto, y por eso he tenido muchos beneficios y muchas bendiciones. Y por eso no miro atrás, no cambiaría nada, seguiría haciendo lo mismo y sobre todo no perder el agradecimiento y la humildad, sobre todo eso. Grande, Carlos, grande. De verdad que mi cariño y aprecio para ti, Carlos. De verdad que me enseñaste mucho, aprendí mucho de ti en el momento que trabajé contigo. Hoy en día tenemos relación todavía, eso es lo más grande. Yo le doy gracias a Dios por permitirme trabajar con personas como tú y de tener todavía contacto contigo, hermano. Muchas gracias, de verdad que agradecido por apoyar el proyecto. Y bueno, esta es tu casa, Carlos, yo creo que faltan muchos cuentos todavía. No, bueno, en otro momento, y gracias a ustedes les deseo lo mejor. Sigan adelante, sigan su corazón. No escuchen a la gente, sigan su corazón, sigan tocando puertas. Si no tocan, no le dicen no. Si no tocan, no le dicen sí tampoco. Entonces tienen que seguir tocando, no se crean menos. Siempre hay alguien que tiene algo bonito que hablar y alguien que eso que está hablando esa persona o que hablan ustedes, hay alguien aquí que escuchó algo hoy que a lo mejor le sirvió de una motivación. Si fue a una sola persona, ya valió la pena. El mundo no se cambia cambiando a 1000 a la vez, se cambia uno a la vez. Entonces sigan tocando corazones, sigan ilustrando a los padres. Esto es un negocio muy bonito, pero háblenle la realidad del mismo. Y es un negocio que tiene muchas oportunidades, no solo en el béisbol profesional, sino en el béisbol internacional, colegial. Hay historias que se pueden hacer mucho más grandes todavía que en el béisbol profesional de la Grandes Ligas. No, gracias, Carlos. Bueno, Agradecido por esas palabras. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga. Y a la orden siempre. gracias. Dios bendiga tu proyecto y bueno, adelante. Feliz noche. Gracias, amén.